Ahora después de las orugas vienen los leones, los tigres, los elefantes. Una piedra verde. La famosa genista. Pero está echando flores todavía. Son capullos. Dice que todos los caminos llevan a Roma y es verdad, mira, el acueducto. Bueno, como ahora has visto, en toda la pateada que me he pegado, ni hemos visto ni me he cruzado con ningún tractor. Y ahora para acabar el vídeo me choco así contra el puente y se acaba el vídeo. Y bueno, muchedumbre, después de atravesar un pedrusco de más de 2 o 3 toneladas y con más de 2000 años de antigüedad, pues uno se pierde la cobertura, se pierde la conexión y ahora ya la he retomado. Y no termina el vídeo, sino todo lo contrario, precisamente. Ahora es cuando comienza. Pues nada, muchedumbre, resulta que una mañana se levantó muy enérgicamente, porque era una persona con mucha energía. Se levantó de la cama, se incorporó, dispuesto a comenzar su jornada. Cristóbal, el joven Cristóbal, todos sus amigos y su familia y sus allegados, curiosamente le llamaban Cristo. A él le gustaba mucho todo tipo de actividades. Cristóbal era un chico joven, estaba en la etapa de los 20. Cristóbal era el típico muchacho, pues joven, noble, educado, aplicado, con muy buenos valores, con muy buena educación, muy servicial. Él había nacido y se había criado en una familia, sus padres pues habían sido los típicos padres conservadores, entre comillas, con buena educación, con buenos valores, con grandes valores, muy humanos, y esos valores fueron los que le transmitieron a su hijo Cristóbal. Y ese tipo de valores eran los que Cristóbal tenía. Su madre, cuando era joven, antes de jubilarse, había sido, durante toda su vida fue maestra de escuela, y su padre fue un oficial de la Guardia Civil. Cristóbal era un muchacho pues muy querido en su comunidad, en su alrededor, sus amigos, la familia. Era, por su carácter bondadoso, era muy querido, ya digo, era muy apreciado y muy valorado por todo su entorno. Como ya he dicho antes, era un chico muy noble, con grandes valores, muy educado, sobre todo muy servicial. Le gustaba mucho pues ayudar a las personas, empatizaba mucho. Cuando veía a alguien que necesitaba ayuda, le prestaba su ayuda desinteresadamente, de manera altruista, y por eso era un gran tipo y un tipo muy querido por toda su comunidad. Era el orgullo de su familia, de sus amigos. Como ya he dicho antes, era un chico que era muy aplicado, le gustaba estudiar, estaba estudiando en la universidad, se estaba sacando una carrera. Entre sus inquietudes, también tenía sus aficiones. En sus ratos libres, pues él tenía sus aficiones,
Leía, le gustaba mucho leer, aprender, investigar y aprender cosas nuevas, ¿no? Todo eso. Además era un chico muy pacífico, jamás se metía en conflictos, pues repudiaba y repulsaba cualquier tipo de violencia, ¿no? No iban con él, no iban con su carácter, con sus valores. Cristóbal, en sus ratos libres, entre sus aficiones, pues le gustaba hacer deporte, estar en forma, y cuando podía, siempre que podía, le gustaba mucho ir a pasear por el campo, por el bosque, pues para desconectar, para relajarse, para evadir su mente, para poder pensar, etcétera, ¿no? Bueno, lo que hacemos muchos, ¿no? Para relajarnos. No lo tenía difícil, ya que todos los alrededores de su pueblo, donde él vivía, eran zonas rurales y eran zonas boscosas. Bueno, Cristo una tarde salió a pasear por el bosque, iba caminando por el bosque tranquilamente. No había nadie, todo era paz, solo el sonido de los animales, algún conejo que cruzaba y ya digo, el canto de las aves y poco más. Desconexión total, cuando de repente escuchó a lo lejos lo que parecía una especie de murmullos, de quejidos o lamentos. Cristo escuchó estos gemidos, pero notó algo raro, ¿no? Notó que no eran gemidos ni quejidos de ningún animal, ni nada parecido. Esos gemidos se trataban de otra cosa. Y lo que hizo Cristo, pues es lo que creo que haríamos todos, bueno, los que son valientes, que fue ir dirigiéndose, escuchando esos lamentos, esos quejidos, e ir dirigiéndose hacia el sonido cada vez más, hasta que lo iba escuchando cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Y cuanto más se iba acercando, más se daba cuenta de que aquello no era un animal, sino que eran quejidos de una persona humana. Una vez que ya estaba lo suficientemente cerca como para divisar, Cristóbal se quedó quieto, tomó precauciones ante lo desconocido y fue avanzando muy, muy lentamente, con mucha precaución, ya que era una situación totalmente inesperada y totalmente extraña. Fue acercándose muy lentamente hasta llegar a una distancia de ciertos metros, donde ya pudo divisar exactamente de dónde provenían aquellos quejidos. Cristóbal se quedó inmóvil, se quedó de piedra ante lo que estaba viendo. Durante un momento ni siquiera supo qué hacer. Era tan inhóspito, era una situación tan inhóspita. Cristóbal se encontró a un señor sin ropa, totalmente desnudo, amarrado, atado con una cuerda al tronco de un árbol. El señor, él se acercó, al ver que estaba atado, se acercó y vio que mostraba signos de nutrición, de haber sido maltratado. Tenía moratones, tenía restos de sangre, arañazos, golpes, y estaba en un estado muy demacrado, que Cristóbal dedujo que ese señor llevaba bastantes días en esa situación, sin comer, sin beber, a la intemperie y totalmente desnudo. Imagínense lo que supuso eso, el impacto que provocó a Cristóbal, que ya les he comentado cómo era Cristóbal, ¿no? Qué tipo de muchacho era. Imagínense encontrarse de golpe ante esa situación tan... No tengo adjetivo para definirla. Tan dura, tan terrorífica, tan macabra, tan perturbadora, tan inhumana, tan bestial, tan atroz,
tan despiadada le parecía un acto hecho por el mismísimo demonio. Una vez que ya habían pasado esos segundos de ese primer shock, Cristóbal, el bueno de Cristóbal, como buen samaritano, lo que hizo fue acercarse al hombre, le intentó preguntar qué había sucedido y intentar liberarlo, ¿no? Comenzó a desatarle las cuerdas y a liberarlo. El hombre no podía hablar, o sea, no tenía fuerza para hablar. Cristóbal le preguntaba qué había sucedido, pero no había manera. Además, Cristóbal se dio cuenta que entre todos los golpes y heridas que tenía el señor, tenía toda la boca ensangrentada, ya casi en estado de infección, sangre, pus, ya que se dio cuenta de que al señor le habían roto, literalmente le habían destrozado toda la dentadura. Cristóbal liberó al señor de sus ataduras, se quitó su chaqueta, lo cubrió con la chaqueta para resguardarlo del frío. Cristóbal sostuvo al señor como pudo, porque el señor no tenía fuerza, no se aguantaba apenas de pie. Lo sostuvo como pudo, se echó su brazo al hombro, fue caminando y se lo fue llevando hacia su casa, y por el camino le iba diciendo: tranquilo, estás a salvo, no te voy a hacer daño, te voy a ayudar, etcétera. Claro que Cristóbal obviamente pensó, dijo: bueno, me lo llevo a mi casa, que descanse, que se dé una ducha, que coma algo, bien, que se recupere, y a la vez intentar averiguar qué había sucedido, ¿no? Y eso es lo que hizo Cristóbal. Se lo llevó a su casa, le ofreció su baño, la ducha, le hizo una comida, le dio de comer, le prestó ropa limpia, bien, le ofreció una habitación para que descansara en una cama, e intentó conversar con él a ver si intentaba aclarar, ¿no?, qué era lo que había sucedido, qué le había sucedido a aquel señor. Verdaderamente a Cristóbal le daba muchísima pena y sentía mucha compasión por el estado de ese señor, ¿no?, por cómo había encontrado a ese señor, ¿no? Lo sufría en sus propias carnes y no dejaba de pensar en quién podía ser tan cruel como para hacerle algo a una persona, como para hacerle algo así a una persona. No dejaba de pensar en eso, no se lo quitaba de la cabeza. Bien, estuvieron toda la noche juntos, estuvieron cenando juntos, estuvieron hablando, charlando de muchas cosas, pero Cristóbal quería preguntarle, pero con ese carácter que tenía tan tímido y tan respetuoso, no se atrevía, no encontraba el momento para preguntarle al señor sin ofenderle, ¿no?, porque estaba todo muy reciente y no quería recordarle, no veía el momento en el que poder preguntarle lo que había sucedido. Y siguieron charlando, pues, de muchas cosas, empatizando, se cayeron bien, todo iba muy bien. Incluso Cristóbal llegó a pensar que qué tipo tan divertido, ¿no? Después de lo que le acaba de pasar, y la conversación que estaban teniendo era muy amena, muy divertida. Y bueno, después de haber estado charlando durante unas horas, pues Cristóbal le ofreció al señor que se quedara a dormir, ¿no?, y que podía quedarse en su casa el tiempo que necesitara, ¿no?, hasta que encontrara otro alojamiento o mejorara su situación, ¿no? Y así fue. Esa noche el señor se quedó a dormir en su casa. Luego por la mañana, al despertar, pues el señor se lo comentó a Cristóbal y le dijo: pues mira, perdona, pero sí, no tengo a ningún sitio donde ir, y si no te importa, pues debería quedarme unos días aquí hasta que encuentre otro lugar. Cristóbal le dijo que sí, que sin ningún problema, que estuviera todo el tiempo que hiciera falta, que no había ningún inconveniente por su parte. Y eso, durante los días que estuvo ese señor en casa de de Cristo, de Cristóbal, Cristóbal pues, le atendía, ¿no?, le hacía la comida, le daba ropa limpia todos los días, etcétera, etcétera, ¿no?
Cristóbal obviamente pensaba que estaba haciendo lo que debía hacer, ¿no? Estaba orgulloso de lo que estaba haciendo, ¿no? Incluso había empatizado ya tanto con ese señor que ya eran casi amigos, ¿no? O sea, se podía decir que eran amigos, ¿no? Que se había creado una amistad. Y bueno, fueron pasando los días hasta que un día el señor, pues, le comunicó a Cristóbal, ¿no? Le dijo, mira, Cristóbal, ya he encontrado un lugar donde poderme trasladar y ya, pues, me tengo que marchar, ¿no? Muchas gracias por todo lo que has hecho por mí. O sea, eres una gran persona, eres una bellísima persona y no lo olvidaré nunca en la vida lo que has hecho por mí. Jamás lo olvidaré. Bueno, se dieron un abrazo de despedida. Samuel lo pasó muy mal por eso, porque ya habían empatizado tanto, le hacía compañía, eh, tenían muchos temas en común cuando charlaban, etcétera, ¿no? Entonces Cristóbal se quedó un poco, pues, triste, pero a la vez alegre, ¿no? Porque dijo, bueno, he hecho una buena causa, prácticamente le he salvado bueno, prácticamente no, literalmente le he salvado la vida a ese señor, le he ayudado y ahora ha prosperado, ¿no? Ha progresado, ha encontrado un sitio mejor y bueno, sentía por una parte tristeza y por otra parte alegría porque el señor ya le iba mejor las cosas al señor. Bueno, Cristóbal, después de marcharse este señor, pues se quedó muy triste, se sintió muy vacío y dijo, bueno, pues mira, me voy a casa de mis padres y estoy allí un rato con ellos y así me distraigo, que se me pase esta angustia, ¿no? Y eso es lo que hizo Cristóbal, se fue a casa de sus padres, estuvo llamando al timbre, no contestaba a nadie. Dijo, bueno, no estaban en casa, pero como él tenía llaves de casa, pues dijo, bueno, entro dentro y les espero adentro y ya llegarán. Se sentó en el sofá, conectó la televisión, pero ya sabéis cómo es la televisión, ¿no? Que bueno, no hay nada, estuvo un rato zapeando y tal. El luchador borracho se dividió en... Bueno, hasta que encontró un canal de estos de 24 horas y lo dejó encendido, pero no. Cristóbal se fue a la biblioteca, cogió un libro y se sentó en el sofá, se puso a leer un libro. Y bueno, mientras leía su libro, pues tenía las noticias, estaba escuchando las noticias de fondo, pero él decidió por leer. Pero Cristóbal, mientras estaba leyendo su libro, escuchó de fondo en las noticias una noticia que le llamó poderosamente la atención. En las noticias estaban comunicando que había habido un ajuste de cuentas entre bandas mafiosas, pero ya saben ustedes cómo es la televisión. Realmente lo que había sucedido es que unos señores del pueblo, unos vecinos del pueblo, 4 exactamente, habían organizado un grupo para cazar a un tipo que era un famoso depredador, violinista, filopedo, que tenía un largo historial tras sus espaldas y que la policía nunca le había detenido, nunca había conseguido detenerle, pero la gente del pueblo sabían que era él. Estos 4 vecinos lo que hicieron fue secuestrarlo, llevarlo al monte y tomarse la justicia por su mano. Uno de los 4 vecinos era el padre de una de las víctimas de este individuo. Este individuo secuestraba a menores, adolescentes, preadolescentes, abusaba de ellos, los torturaba, les tocaba el violín y muchas otras atrocidades que no quiero mencionar. Estos señores, estos vecinos, se lo llevaron al campo, lo metieron en un coche, lo amordazaron, se lo llevaron lo más lejos posible, en medio de la montaña. Lo bajaron del coche, le hicieron que se quitara la ropa, lo obligaron a quitarse la ropa, le pegaron una paliza tremenda, incluso, como he comentado antes, le llegaron a romper toda la dentadura por completo y lo dejaron atado en un árbol con la intención de que se muriera con el tiempo de inanición
o porque se lo comiera cualquier animal salvaje que hubiera por allí. Menos mal que llegó Cristóbal, el bueno de Cristóbal, para salvarle la vida en el último momento. Cristóbal, cuando escuchó esta noticia, se dirigió a la mesilla del dormitorio de su padre, abrió el cajón de la mesilla una vez abierto, sacó de su interior la pistola reglamentaria de su padre, le introdujo el cargador, montó el arma se introdujo el cañón en la boca y aquí termina la historia de Cristóbal, el bueno de Cristo. Hasta otra, muchedumbre, si os quiere, que tengáis dulces sueños.